A ver, piensa en esto. ¿Qué tienen en común, no sé, ponerle un marco a una foto, cercar un jardín o darle la vuelta a la manzana caminando? Pues en todos los casos estás midiendo un borde. Un contorno. Exacto. Y hoy vamos a hablar justo de eso, pero no de la medida en sí, sino de algo más profundo, la forma en que nuestro cerebro aprende a pensar en esa medida. Ajá. Para esta exploración tenemos un material que me pareció fascinante, un cuadernillo de matemáticas de primero de secundaria. Y podría sonar muy simple, ¿no? Sí, pero antes de que piensen que es demasiado básico, el verdadero tesoro aquí no son las respuestas, sino cómo están diseñadas las preguntas. Claro. Vamos a analizar cómo este material guía a una mente joven en un viaje desde, pues, contar con los dedos hasta construir modelos abstractos. Es una inmersión en la pedagogía de las matemáticas. Totalmente de acuerdo. La misión es desentrañar la estrategia detrás de estos ejercicios. Vamos a ver cómo, página a página, se va construyendo un andamiaje para que una persona dé uno de los saltos cognitivos más importantes de su educación. ¿Cuál sería ese salto? El paso de la aritmética concreta, la de los números, al pensamiento algebraico. Es un viaje sobre cómo aprendemos a generalizar, a buscar la eficiencia y, pues, a crear herramientas con la mente. Bueno, pues entremos en materia. Vamos a desglosarlo. La primera sección del cuadernillo presenta una idea que parece casi infantil. Sí, muy básica. Define el perímetro como la cantidad de unidades lineales que caben en el contorno de una figura. Y nos dice que se obtiene sumando sus lados. Y luego te pone a prueba con una serie de figuras regulares. Y aquí está la primera clave pedagógica. Te muestran un triángulo equilátero, luego un cuadrado, un pentágono, un hexágono. Ajá, Y la instrucción es siempre la misma. Suma los lados. No te dan ningún atajo. ninguno. Te obligan a hacer el trabajo lento. Para el triángulo del lado 2 es 2 más 2 más 2. Para el cuadrado del lado 2 es 2 más 2 más 2 más 2. Es un ejercicio deliberado de repetición. Exacto. Es casi como si el autor del libro quisiera que el estudiante se aburriera un poco, ¿no? Justo. Que sintiera la ineficiencia en carne propia. Uno se imagina al estudiante pensando, otra vez tengo que sumar esto, ¿no habrá una forma más rápida? Claro. Y esa pregunta, esa pequeña frustración, es precisamente el anzuelo. Es una técnica brillante. En lugar de simplemente darte la solución, crea la necesidad de ella. Estás estableciendo un problema no matemático, sino, un problema de eficiencia. Me gusta eso, un problema de eficiencia. Es que la matemática no es solo sobre encontrar la respuesta correcta, es sobre encontrar la vía más elegante y poderosa para llegar a ella. Este cuadernillo está fabricando el momento ajá. Y entonces, justo cuando la paciencia se agota, llega la revelación. En una pequeña nota al margen, el cuadernillo, pues, suelta la bomba. Ajá. Para el triángulo dice, L plus L plus L es lo mismo que 3 por L. Y lo formaliza. P es igual a 3L. En ese instante, el juego cambia por completo. Aquí es donde para mí ocurre la magia. Pasar de L plus L a 3L puede parecer un simple atajo, algo trivial, pero conceptualmente es un abismo. A ver, explora eso. Acabamos de dejar de hablar de cosas, o sea, lados específicos que sumamos, y empezamos a hablar de relaciones. La expresión P igual a 3L ya no es un cálculo. Es una regla. Es una regla. Es la descripción de la naturaleza de todos los triángulos equiláteros del universo. Ok, ese es un punto clave. Entonces, la diferencia no es solo de velocidad, de escribir menos. ¿Cuál es el cambio fundamental en el cerebro cuando alguien asimila que 3L es más que una suma abreviada? El cambio es la abstracción. La suma 2 plus 2 plus 2 solo funciona para ese triángulo específico que te dibujaron. Es un hecho concreto. Claro. La expresión P igual a 3L funciona para un triángulo equilátero del lado 2, del lado 50 o del lado 1 billón de kilómetros. La letra L ya no es un número, Es un contenedor. es un contenedor de una idea, la idea de cualquier longitud posible. Ese es el pilar del álgebra, usar símbolos para representar posibilidades infinitas. Dejamos de ser calculadoras humanas y empezamos a ser, pues, arquitectas de sistemas. Entendido.
Es pasar de ser un cocinero que sigue una receta para un pastel a ser el chef que crea la receta para cualquier pastel. Exacto, qué buena analogía. Y el cuadernillo te lleva de la mano. Una vez que revela el truco para el triángulo, te invita a aplicarlo al resto. Para el cuadrado, la suma tediosa se convierte en P igual a 4L. Para el pentágono, P igual a 5L. El patrón se vuelve evidente. Y más que evidente, se vuelve una herramienta. ¿Sí? Y el siguiente ejercicio lo confirma. Pide, textualmente, establecer una fórmula general para calcular el perímetro de los polígonos regulares. El clímax. Este es el clímax de la primera lección. El estudiante ya no está resolviendo problemas individuales, está siendo invitado a legislar, a crear una ley universal para todos los polígonos regulares. Si seguimos esa lógica y llamamos n al número de lados y L a la longitud de lado, la ley universal que emerge es P igual a NL. Ahí está. Y el propio cuadernillo la llama una expresión algebraica. Me parece importante que no solo la usen, sino que la nombren. Le dan una identidad. Nombrarla es fundamental. Le da estatus. Le dice al estudiante, esto que acabas de crear no es un truco, es una pieza de un lenguaje matemático formal. Claro. Una expresión como P igual a NL es un modelo. Es una representación simplificada y perfecta de una realidad. Encapsula toda la información necesaria sobre la relación entre los lados de un polígono regular y su contorno en apenas 5 caracteres. Es el máximo de la deficiencia informativa. Exacto. Pero claro, el mundo no está hecho solo de figuras perfectas, ¿verdad? Regulares. Aquí es donde el cuadernillo sube la apuesta. Ajá, se pone más interesante. La segunda parte del material nos saca de la zona de confort y nos presenta figuras con lados de diferentes tamaños. Y aquí, el álgebra se vuelve aún más indispensable. Empecemos con el rectángulo. Tiene 2 lados largos y 2 cortos. El cuadernillo los etiqueta, por ejemplo, A y B. Y te pide lo mismo, supongo. Sí, la primera aproximación, volviendo al método lento, sería sumar todo. P igual a plus B plus A plus B. De nuevo, nos enfrentamos a una expresión que se siente repetitiva. Un poco desordenada. Un poco desordenada, sí. Y la pregunta natural es, ¿podemos aplicar la misma idea de eficiencia aquí? ¿Podemos limpiar esta expresión? Por supuesto. Aquí entra en juego otra habilidad algebraica clave: agrupar términos semejantes. Juntar las A con las A y las B con las B. Exacto. No podemos sumar peras con manzanas, pero sí peras con peras. La expresión A plus B plus A plus B tiene 2A y 2B. El álgebra nos permite reorganizarla y decir, tengo 2 veces A y 2 veces B. La fórmula se transforma en P igual a 2A plus 2B. Lo interesante aquí es que no llegamos a una multiplicación única como con los polígonos regulares. No. La fórmula sigue siendo una suma, pero es una suma mucho más estructurada. Refleja la naturaleza dual del rectángulo, que tiene 2 pares de lados iguales. La fórmula P igual to A plus 2B es un retrato hablado de la figura. Me gusta eso. La estructura de la fórmula refleja la estructura geométrica de la figura. Y el material sigue explorando esto. ¿Con qué figura? Nos presenta un trapecio con una base mayor B mayúscula, una base menor B minúscula y 2 lados iguales A. Ok. Si sumamos todo, tenemos P igual A plus B plus A plus B. Al aplicar la misma lógica de agrupar, solo podemos juntar las A. Lo que nos da P igual a 2A plus B plus B. Justo. Y aquí el detalle de la B minúscula y la B mayúscula es crucial. Es una lección sutil sobre la precisión del lenguaje algebraico. Totalmente. No son la misma cosa, representan longitudes distintas y por lo tanto no podemos combinarlas. La fórmula final te cuenta la historia de la figura. Te la describe a la perfección. Tengo 2 lados de una medida, uno de otra y un cuarto de una medida distinta. Es muy elegante. Sí lo es. Y luego, fíjate, viene mi ejemplo favorito de toda la página. ¿Cuál es? Una figura en forma de cruz. A primera vista es un caos. Parece diseñada para intimidar. Sí, la vi. Visualmente es la más compleja. Te hace pensar que el cálculo va a ser una pesadilla de segmentos pequeños. Cierto, no es un polígono que uno reconozca de inmediato. Pero entonces te fijas en las etiquetas. Y ahí está la trampa y la lección.
Cada uno de los segmentos exteriores, los 12 que forman su contorno, está etiquetado con la misma letra, D. O sea que la figura que parecía la más irregular. De repente resulta ser, en cierto modo, la más regular de todas. Todos sus lados de contorno son iguales. La complejidad era solo una ilusión. Entonces, a pesar de su apariencia, no necesitamos la herramienta de 2A más 2B. ¿No? Volvemos a la primera lección, a la multiplicación simple. Si contamos los lados, son 12, y todos miden D. Así que el perímetro es, sorprendentemente, P igual a 12D. Es una lección maravillosa sobre resolución de problemas. Te enseña a no entrar en pánico ante la complejidad aparente y a buscar el patrón subyacente. Ver más allá de la forma. Exacto. La lección aquí trasciende las matemáticas. Es sobre percepción y análisis crítico. Primero, mira las reglas del juego antes de empezar a jugar. Y para cerrar el recorrido, el cuadernillo nos muestra un paralelogramo con lados A y B. Ajá. Y aquí descubrimos algo interesante. Aunque su forma es distinta a la del rectángulo, ¿está como inclinado, no? Sí, está sesgado. Sus propiedades de perímetro son idénticas. Tiene dos lados A opuestos y dos lados B opuestos. Así que, al final del día, su fórmula es la misma. P igual a 2A plus 2B. Exacto. Lo cual nos enseña otra idea poderosa. Figuras geométricamente distintas pueden compartir las mismas propiedades algebraicas. Claro. El álgebra nos permite clasificar el mundo no solo por cómo se ve, sino por sus relaciones estructurales. El rectángulo y el paralelogramo, desde el punto de vista del perímetro, pertenecen a la misma familia. Entonces, si recapitulamos el viaje completo que nos propone este cuadernillo, ¿qué significa todo esto? Empezamos con la tarea manual y, pues, tediosa de sumar. Una tarea concreta. Una tarea concreta. Y terminamos construyendo modelos algebraicos abstractos que describen familias enteras de figuras. La gran conclusión es que las matemáticas son un lenguaje que evoluciona para comprimir información y describir patrones de la forma más eficiente posible. O sea, P igual a NL. No es solo una fórmula. Para nada. No es una fórmula para memorizar. Es un poema sobre la simetría. P igual a 2A plus 2B es una breve descripción de la dualidad. Este cuadernillo no enseña a calcular perímetros. Enseña a pensar. Enseña a pensar como una matemática. Observar, encontrar patrones, generalizar y crear un lenguaje para expresar esas generalizaciones. Es un cambio de perspectiva total. No se trata de las respuestas en el libro, sino de la estructura de pensamiento que el libro te ayuda a construir. Justo. Y es una habilidad que va mucho más allá de la geometría. Es la base para la programación, la ingeniería, las finanzas. Cualquier campo que requiera modelar un sistema complejo. Precisamente. Aprender a pasar de A plus B plus A plus B a 2A plus 2B es el mismo músculo mental que usas para optimizar un código de software o para crear un modelo financiero. Estás aprendiendo a ver la estructura fundamental. Debajo del ruido de la superficie. Exacto. Y para que nos quedemos pensando en esto, hoy exploramos la frontera de las figuras, su contorno. Vimos cómo el álgebra nos ayuda a medir esa frontera de forma elegante. Pero, ¿qué pasa con el espacio que esa frontera encierra? ¿El área? El área. Si le das a dos personas una cuerda de la misma longitud, un mismo perímetro, una podría formar un cuadrado y otra un círculo. Y no usarían la misma área. Para nada. Esto nos lleva a una pregunta que ha obsesionado a los matemáticos por siglos. De todas las figuras posibles con el mismo perímetro, ¿cuál es la que encierra la mayor cantidad de espacio? Y ¿cómo podríamos usar este mismo salto al pensamiento abstracto para siquiera empezar a responderlo? Aprender, disfrutar, ejercitar. Con Memito todo es fácil